primero quiero agradecer la invitación para realizar este seminario entre la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y y el doctor Ramón Rocha, ¿no?, que actualmente se encuentra trabajando en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en el ámbito de la interculturalidad. Entonces es un honor estar aquí a nombre de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social de la región México y compartir algunas de las reflexiones que hemos realizado durante los últimos 40 años. Es que nos lo vamos pasando los libros, entonces por eso los últimos 40 años o más. Entonces, bueno, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social es una corriente de pensamiento crítico en salud que, como mencioné, lleva más de 40 años y que cada 2 años hace, entre otras cosas, congresos de salud vinculados a la medicina social, y va en su 15 Congreso Internacional. El año pasado se realizó en Bolivia y contó con la presencia de el presidente Hugo Chávez, Evo Morales, y de su, bueno, en la inauguración se contó con la presencia del presidente Evo Morales. Las personas que han antecedido, que han participado en la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, pues son personas que van desde académicos hasta activistas y pasando por funcionarios públicos. Muchos miembros de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, como Nile Heredia, ha estado en la Secretaría de Salud de Bolivia, o como Jaime Breil ha estado también en puestos importantes en Ecuador. La doctora Cristina Laurel, que es fundadora de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, fue la secretaria de Salud durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México entre el año 2000 y 2006. Entonces ha sido una corriente de pensamiento crítico en salud, por un lado académica, porque tiene una producción muy importante que en sus inicios fue marxista, y también ha tenido una participación importante en el ámbito político. Otros compañeros y compañeras han estado más en el activismo, y su ámbito de acción va desde la denuncia de las mineras y los impactos en salud hasta el acompañamiento de los procesos autonómicos en las comunidades autónomas zapatistas y el acompañamiento en la creación de su sistema de salud autónomo, pasando por la documentación de la tortura en México. Entonces, bueno, son algunos de los espacios de acción en donde la Asociación Latinoamericana de Medicina Social en México se insertan todos los compañeros y compañeras. La que sigue, por favor. Esa foto es del año 2017. La presentación tiene 3 aspectos y quiero comentarles que la medicina social tiene 2 grandes objetos de estudio, que son la determinación social en salud y, por otro lado, la respuesta social organizada, que se traduce en prácticas de salud y que se enfoca a ver el estudio de los sistemas de salud. Un segundo elemento que tiene que ver con algunos de los conceptos clave para entender el derecho a la salud, y otra, algunos datos, algunas cifras que contienen un abordaje teórico-metodológico en donde se describe cómo el poder sobre la vida y la administración de la vida tiene impactos en la muerte materna de las mujeres indígenas de México y de Chiapas. Ese es del día de antier, la noticia que dice ahí: el sistema de salud público en el país está infestado de corrupción,
y comentan que no es suficiente abordar la corrupción. La que sigue, por favor. Yo empecé por las conclusiones para que me diera tiempo de exponer todo lo que quisiera exponer y decir. Entonces, como les comentaba, la medicina social tiene estos dos objetos de estudio en términos académicos y de acción. Podríamos iniciar con la primera, que se refiere a la determinación social de la salud, que, como comenté, se empezó a describir más o menos por ahí de 1979, la doctora Cristina Laurel, en la serie sociológica, en donde intentaba mostrar la influencia de los aspectos sociales y económicos desde una perspectiva muy marxista y el papel que juega la economía en el ámbito de la salud y la enfermedad. Se generan categorías como esta de proceso, salud, enfermedad, atención, para entender a la salud desde ese proceso de determinación, y hay una clara distinción de esta perspectiva a la perspectiva que genera la Comisión de Determinantes Sociales en el año 2005. Entonces, bueno, el primer elemento y los conceptos que se utilizan en la medicina social es la determinación política, que es lo que estuvo explicando la compañera, la doctora Ana Rita, con respecto a qué tipo de Estado tenemos, cuál es el régimen político, qué instituciones se forman, que van acordes con ese Estado y a ese régimen, qué políticas sociales devienen de ello y qué políticas en salud, así como cuáles son los actores sociales que están definiendo el campo de las políticas en salud, que, como mencionó el doctor Víctor, uno de los intelectuales que ha definido en los últimos 30 años, pues ha sido Julio Frenk, a partir del pluralismo estructurado. Otro elemento que en aquella época era muy importante era la determinación económica, y comento que es todavía, y tenía unos orígenes marxistas muy fuertes con respecto a la contradicción del capital-trabajo, la reproducción social o de la sociedad en la que estamos envueltos, el proceso de producción, circulación, consumo de bienes y servicios, y que actualmente dentro de ese proceso de producción, circulación y consumo de bienes podemos encontrar al complejo médico-industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que la salud o el ámbito de la salud, el negocio de la salud, no solo está en la prestación de servicios, sino en todos los bienes, los insumos, los medicamentos, las tecnologías que están alrededor. Y por último, la posición o la determinación ideológica, que a partir del Estado se empieza a generar una hegemonía y una forma de entender a la sociedad y al individuo. En ese sentido, se entiende como hegemonía, en términos gramscianos, como la dirección cultural, ideológica y ético-política que nos va a dar cuenta del sistema de salud. Y por otro lado está el entendimiento de esta determinación política en sus categorías iniciales más clásicas, que han venido aumentándose con otro tipo de pensadores, que incluye sociólogos, filósofos europeos, pero como Pierre Bourdieu o Michel Foucault, pero también ha recuperado el pensamiento indígena en términos de la cosmovisión del buen vivir de las localidades y de las comunidades indígenas de Latinoamérica. Entonces, por el otro lado está, ante esta forma y esta economía, genera esta forma en la que se constituye el Estado, construye perfiles epidemiológicos desiguales o inequitativos, y ante esos perfiles epidemiológicos de morbilidad y mortalidad se generan sistemas de salud universal, en donde la discusión a nivel de Latinoamérica se encuentra en distinguir la diferencia entre la cobertura universal de salud versus un sistema único de salud que los compañeros han descrito de alguna manera, y que es cómo se garantiza
la cobertura universal efectiva, no a partir de los programas como el Seguro Popular o como en el caso de Colombia y Chile, de programas selectivos focalizados a la población pobre. Entonces, la medicina social se ha dedicado a estudiar, tiene muchísimos estudios sobre esta determinación social en cada uno de estos ámbitos, que por supuesto es en términos pedagógicos que se muestra de esa manera, y por el otro lado, por los sistemas de salud. Hay otro elemento que ya en la determinación ideológica estamos planteando, que entonces la salud, o quien define la salud, en qué campo se encuentra y cómo se encuentra definida, y es donde entra la disyunción o la política entre la salud es un derecho o es una mercancía. Y la otra, el otro punto de discusión se encuentra entre el derecho a la salud y la distinción del derecho a la protección a la salud. En términos teóricos, lo que plantea la medicina social es que el ámbito de la salud es un derecho que se tiene que sacar del ámbito del mercado, porque entra a las reglas del mercado y eso hace que las consecuencias sean catastróficas, como los mencionaron los compañeros. Y por el otro lado, el derecho a la salud está vinculado con la determinación social y el derecho a la protección a la salud con la respuesta social organizada o con los sistemas de salud que dan respuesta a los perfiles de morbilidad y de mortalidad. Nosotros consideramos que es un campo de fuerzas ideológicas, que tenemos que posicionar esta idea de salud como un derecho en todas las programas, políticas, instituciones que están permeando el Estado, y no solo eso, sino en la participación de la ciudadanía que vaya apuntando a ese sentido o abonando a esa idea de ir construyendo ciudadanía en salud. La que sigue, por favor. Por otro lado está este marco normativo y jurídico de el derecho o los derechos humanos. Como antecedente se tiene la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que en el artículo 12 plantea el estado de bienestar y el derecho a la salud como uno de sus metas o como uno de sus contenidos. Está el Comité DESC, la Observación General 14, en donde se plantea que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos humanos, y en él se plantean los elementos esenciales que debe de contener el derecho a la salud, como la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Y en México, en 1983, se modificó el artículo 4º constitucional, en donde se asienta el derecho a la protección a la salud, y en el 2011 se hace una reforma constitucional que es revolucionaria, porque plantea la incorporación de los derechos humanos en todo lo que concierne a la política pública. Entonces plantea que todas las autoridades, en su artículo 1º, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad. Y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Comento estos dos ámbitos. La que sigue, por favor. Bueno, comento más bien toda la normatividad y la legislación a nivel internacional y en México, que no es solo una postura ideológica, aunque sí lo es, de posicionarse o posicionar a la salud como un derecho humano, pues tiene antecedentes legales en México. Y aquí también quiero hacer una distinción que está más vinculada al derecho,
sobre los enfoques y lo que cambia en el 2011 en México con respecto a la forma en la que se aborda la salud, o que se podría abordar la salud. El primero tiene que ver con el enfoque punitivo y el segundo con el enfoque reparador, que sería el enfoque de los derechos humanos. ¿Cuál es el cambio que hay en esta perspectiva que les comentaba del artículo primero? Pues que la persona central en el enfoque previo era el victimario, y se veía y se intentaba identificar quién cometía el ilícito, y en el enfoque reparador se basa en la víctima. En materia jurídica están involucrados el derecho penal y el derecho administrativo, mientras que en el enfoque reparador es un reparador de derecho basado en los derechos humanos. Y por último, lo que busca el enfoque punitivo era un enfoque de sanción, y lo que permite la reforma del 2011 es la reparación del daño a la víctima. Hay una comisión de atención a víctimas actualmente. Entonces, esto es muy nuevo porque es de 2011 en materia de derechos humanos, y esta manera de abordar las violaciones de derechos humanos están sustentadas en estos enfoques. En esta reparación del daño, la restitución, se incluye la restitución, la compensación por daño en materia integral, la rehabilitación física y psíquica, la satisfacción y las garantías de no repetición. Por otro lado, en el término de cómo poder avanzar en la exigibilidad del derecho a la salud, se encuentran dos caminos o dos rutas que plantea el doctor Sergio López y la doctora Oliva López Arellano, que sería un ámbito político en donde se hacen mecanismos de presión como informes, reportes, denuncias, mítines, marchas, y por otro lado la exigibilidad como está atravesada por el ámbito jurídico, que es una responsabilidad del Estado para poder garantizar la justiciabilidad. En ese sentido, lo que se busca es la normatividad inserta en el cuerpo de la ley y la existencia de instancias legales que permitan acceder a la justicia a las personas que son víctimas de la violación de sus derechos humanos. En ese sentido, hay dos ámbitos para lograr la exigibilidad jurídica, que son los tribunales, por un lado, en el ámbito jurisdiccional, y en el ámbito no jurisdiccional, las organizaciones no jurisdiccionales. Me dice que me queda 3, pero yo tengo que me quedan 3.5. La que sigue, por favor. La que sigue. Este era un caso sobre Flor, de 32 años, que falleció por mortalidad materna en el IMSS Oportunidades de Ocosingo. La responsabilidad que se le dio, o los elementos de violación del derecho a la salud, se fincó en una responsabilidad personal, en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 elementos. La Comisión de Derechos Humanos le dio la responsabilidad al personal de base y al personal a los médicos residentes y a las enfermeras, y solo una responsabilidad estructural o institucional al IMSS, en donde dice que hay falta de insumos y personal médico especializado que supervisara de manera permanente la atención brindada por médicos residentes. Lo que quiero mostrar con esto es que cuando hay una violación de derechos humanos, la encargada de dar cuenta de ese proceso y de encargarse de lo que había comentado de la sanción, reparación, etcétera, tiene un sesgo muy grande con respecto a quién se le responsabiliza en la violación de ese derecho. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Quiero mostrarles unas. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Ok, la que sigue. La que sigue. Ahí. En este camino de la determinación social en la salud, las diapositivas que nos saltamos tenían que ver con cuál ha sido la historia del etnocidio de los pueblos lacandones en la selva chiapaneca, en donde se ha demostrado el historiador Jan de Vos, que hubo un etnocidio que desapareció y que los actuales lacandones no son los lacandones que ahí existían y que tardó 300 años ese etnocidio. Pasó después de que estuvieran los lacandones a la población celtal y tzotzil de la selva lacandona, en donde hubo un sistema de hacendario, se pasó de la colonia a la hacienda,
y a finales de 1980, cuando se terminan las haciendas, entre comillas, en la selva chiapaneca, la marginación que tienen o la forma de gobierno sobre la vida de las personas, de los indígenas, que en un inicio no eran considerados como que tenían alma y que en 1994 todavía se dudaba de la razón de gobernar de la población indígena. Quiero comentar nada más que esos datos que están ahí como población, como alto grado de marginación que se ha mantenido, como el índice de marginación que se ha mantenido, como el porcentaje de población analfabeta que continúa o que pasó de 1980 del 66% al 27% en el 2010, o la escolaridad completa del 47% para el año 2010, así como la población que para el año 2010 ganaba menos de 2 salarios mínimos. Esos son decisiones de gobierno. Esa es la forma en la que se gobierna la vida y la forma en la que las políticas públicas se deciden y se excluye a la población, va definiendo las vidas que merecen ser vividas. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue, por favor. Ok. En esa lógica de las vidas que merecen ser vividas y las políticas que se generan, tenemos una forma en la que podemos nosotros identificar las inequidades en salud que se han generado. Una de ellas está vinculada a los que antes eran los objetivos de desarrollo del milenio, como la muerte materna, y plantean que disminuyó de 1990 una razón de mortalidad materna de 121 a 68%. Esto es muy interesante porque a partir del año 2000 la mortalidad materna no ha podido disminuir. La que sigue, por favor, en Chiapas. Y esta era en la que me voy a quedar un minuto. Si ven la distribución porcentual de defunciones maternas según condición de derecho a biencia, podemos ver que en el Seguro Popular en el 2004 era del 1% y que en el 2015 era del, no se puede ver, ¿verdad? Yo digo, podemos ver. 59. ¿Qué quiere decir esto? Que en Chiapas, entre el 2002 y el 2016, ha venido aumentando el número de muertes maternas de manera progresiva, que no ha sido suficiente como estrategia para disminuirla en absoluto. Ahora, el gran reto actualmente es el Seguro Popular, o que no tiene ninguna seguridad social. Es muy interesante porque los que no tenían seguridad social pasan del 78% de las defunciones a el 15%, en la medida que lo único que hace es lo afilian. A eso nos referíamos, a eso se refieren con la cobertura universal de salud. Ya están afiliados, pero ahora se mueren con su afiliación las personas. Y por otro lado, se mantiene casi constante las personas que cuentan con seguridad social, entre el 10 y el 5%, 11%, no fluctúa mucho, pero sí se ve esta tendencia. La que sigue, por favor. Esto lo comento porque los servicios de salud son una decisión, la forma en la que se distribuyen los servicios de salud es una decisión política. Otro de los elementos importantes con respecto a las defunciones maternas es quién ahí cómo se va en números, cómo se muestra el comportamiento, y vemos que 578 defunciones para el año 2016 no contaban con seguridad social y 204 contaban con seguridad social. Eso para el año 2016. Esas tendencias se mantienen. Insisto, hay un fracaso en el Seguro Popular para poder disminuir la razón de mortalidad materna, tanto como en razón como en número. Pero por otro lado, en estos planteamientos nuevos del programa de medicamentos médicos y de programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos, se va a encontrar con el mismo problema, con la población abierta cuyas características económicas, sociales, educativas, políticas, hemos visto que ha sido desfavorecida históricamente desde hace más de 500, 200, 300 años en todas las transformaciones. La que sigue, por favor. La que sigue.
Y este es otro elemento. Cuando decía la vida que merece ser vivida, me refiero a dos elementos. Primero, a la vida biológica y segundo, a la vida cultural o a la vida social, a la biografía propiamente dicha. En ese sentido, la tendencia que ha habido en Chiapas de 1985 al año 2015 es el aumento de la atención calificada del parto, pasando de un 10% a un 50% en el estado de Chiapas, y disminuyendo el papel de la partera, que hace, bueno, que en la década de 1985 era quien tenía un papel principal en la atención del parto. Esto implica que la relación en las personas que atienden el parto vaya mermando, y el valor que se le da a la partera y al conocimiento que ella tiene. La que sigue, por favor. En Chiapas la situación es mucho mayor, en donde el porcentaje para el año 2015 de partos atendidos por partera es del 63%. La parte que no está identificada es porque INEGI plantea que no está disponible la información, y seguramente será una partera, una ama de casa quien lo hace. Y la cobertura de la atención calificada del parto en Ocosingo por médicos alcanza el 23% solamente al año 2015. La que sigue, por favor. ¿En dónde se mueren? Ocosingo, Betania, en el municipio de Ocosingo. Lo que quiero decir es, se sabe dónde se van a morir, se sabe de qué se van a morir, y por tanto una de las tesis en un artículo que escribí es que es una muerte materna y racismo de Estado, porque no se hace lo suficiente para detener esa muerte, dado que se tienen los conocimientos médicos y la infraestructura para hacerlo. La que sigue, por favor. En ese sentido, lo que les comentaba sobre la perspectiva biopolítica con la que iba a terminar, sobre cómo la política decide sobre la vida y sobre la vida biológica y sobre la biografía, se parte de contestar tres preguntas. ¿Qué es lo que sabemos sobre la muerte materna? ¿Qué es lo que podemos hacer con respecto a la razón de mortalidad materna? Y cómo vive la gente, cómo viven las personas ese proceso de subjetivación, ese proceso y esa capacidad de pensar, de resistir, de normar ante un fenómeno que a todos afecta, como la muerte de una mujer o las secuelas que se tienen en ese proceso. Dentro de eso, ¿qué se sabe? El resumen es el segundo resumen es: se sabe de la muerte materna como un asunto individual, de la razón de mortalidad materna como un ámbito colectivo que afecta a la población, se sabe de las etapas de transición obstétrica, en la que nosotros tenemos diferencias, porque nosotros creemos que se considera una polarización. Quien define qué es y qué no es una muerte materna y cómo se interviene, pues es la Clasificación Internacional de Enfermedades, a partir de tres enfoques o paradigmas, que fue el de riesgo en la década de los 70, la atención calificada del parto y la atención de la emergencia obstétrica de manera contemporánea. Y por último, esta que parece desgarrador, que es cómo es posible que el 80% de las muertes en México fueron evitables y no pudieron evitarse. En el otro ámbito de ese saber, qué sabemos y cómo identificamos en esta determinación social e incluimos a los derechos humanos, está el derecho a la protección a la salud, con estos elementos que decíamos: cómo podemos avanzar en garantizar como Estado la obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud, y cómo se generan instituciones que abonan en la violación del derecho a la salud en términos de la prevención, investigación, sanción y reparación del daño. Otro de los elementos que están ahí, que es un elemento de: si esto es lo que sé, entonces ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que van delimitando las agencias nacionales e internacionales en términos de cómo se distribuye la muerte y qué políticas se realizan para ello? Políticas y acciones encaminadas específicamente al fortalecimiento del sistema de salud, que, contrarias a la vida, comentaron Ana Rita y el doctor Víctor, se ha desmantelado y se le ha dejado, como en la nota inicial, ¿no?, pues en pésimas condiciones. Hay un proceso, el último, que es ante ese qué sé y qué puedo, cómo las personas vamos resistiendo y vamos identificando esto que planteaba el doctor Víctor Ríos, de quién soy yo y quién es el otro, y las formas de violencia que se dan en
en esos ámbitos, en todos los ámbitos, en el ámbito de la atención, en el ámbito de la generación de políticas públicas, en la subordinación de la otredad como las parteras, los indígenas, las mujeres, las promotoras, las parteras profesionales, ¿no? Hay un ejercicio de subordinación constante a lo que podemos, hay un ejercicio de subordinación constante en la otredad, ¿no? Siempre está atravesado por el poder. La que sigue, por favor. Y en ese sentido, cómo las políticas públicas van normando lo que es viable y lo que no es viable, quisiera retomar dos elementos. Uno, que entre el 2015 y 2017 se hicieron 28, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó 28 recomendaciones de violencia obstétrica, de las cuales 22 decían que había una violación del derecho a la vida de la madre o el producto, de las cuales de esas 28 que se hicieron, 6 fueron en Chiapas, en donde se describía que se violentó el derecho a la protección de la salud, el derecho a la vida y había una violencia obstétrica. Y en esta lógica de definir qué es lo que se puede y lo que no se puede a partir del saber científico y médico, hay un cambio en la norma oficial mexicana 007 con respecto a la que se realizó en 1993 a la del 2016, en donde aparecen las parteras como un personal que no se lo puede trasladar, sino que también puede atender los partos. Un médico de Chiapas que trabaja en la iniciativa Mesoamérica plantea que esa iniciativa específicamente busca en algún momento aumentar el parto institucional, pero indirectamente termina con las y los partos comunitarios y con la forma de atención del parto que comentaba, gira alrededor del 60%, 70% en Ocosingo, Chiapas, y en Chiapas, ya no recuerdo, pero era la mitad. ¿La que sigue? La que sigue, esa se las voy a contar en la siguiente exposición, y la que sigue, y por eso decía, la que sigue, por favor, que iba a empezar con las conclusiones. La que sigue, la que sigue, la que sigue. Estas son las conclusiones que me atrevo a hacer en términos de la perspectiva del derecho y de los derechos humanos. Vino a cambiar la forma en la que podemos abordar la muerte materna, en este caso, porque hay elementos esenciales básicos que marca tanto la ley como el comité de los DESC en su observación general 14, le da una responsabilidad a todos, le da una responsabilidad al Estado específicamente como el sujeto que tiene que garantizar ese Estado de derecho a la salud, y abono con este elemento que dice que cuando decía que la medicina social es parte de una corriente de pensamiento crítico, lo que dice Pierre Bourdieu es que el pensamiento crítico tiene la posibilidad de proporcionarnos a la vez los medios para pensar el mundo tal y como es y tal y como podría ser, retomando la idea de utopía que planteaba Víctor al inicio. Por otro lado, estamos en un momento histórico en que, en términos ideológicos, el pensamiento crítico o esto que se llama la cuarta transformación, pues cuenta con muchos insumos para poder avanzar en ese sentido. Sin embargo, no quiero dejar de decir que en la cuarta transformación, en la guerra de independencia, la concepción de las y los compañeros indígenas no cambió mucho, en la reforma tampoco cambió mucho, en la revolución de 1910 a 1917 tampoco cambió mucho, y hay un momento histórico que comento, es el inicio de la posibilidad de construcción del derecho a la salud de las y los compañeros indígenas de México. Entonces, aun cuando estuviésemos, la que sigue, por favor, en ese proceso de cuarta transformación, se tiene que tomar con mucho cuidado y con una perspectiva crítica. La que sigue, por favor. Regreso a que la medicina social lo entiende como un campo de fuerzas, y les quiero dejar la definición de un doctor, el doctor José Blanco Gil, que le preguntaron en un congreso en El Salvador que qué era eso de la medicina social, y él decía que la medicina social era un estado de ánimo generalmente depresivo y malhumorado. A lo que
uno de los compañeros alameños le dijo, eso no es cierto, porque la medicina social es el pensamiento crítico donde nos da todos los elementos para transformar y no sé qué. Y entonces el Pepe Blanco les dice, ¿ya ven? Y por otro lado, yo creo que la medicina social ha cambiado también, si bien está sustentada en el marxismo y sus bases están ahí, creo que ha avanzado en mirar hacia otros lados y otras posibilidades para poder hacer un ejercicio del poder, no sobre la vida de la población, sino para la vida de la población, incluida, como decía en un inicio, la vida biológica y la vida social. Muchas gracias por su atención. Gracias.